Bueno, entonces como último punto hablábamos del establecimiento de metas, entonces es sumamente importante, como ya decíamos, de establecernos metas a corto, mediano y sobre todo también a largo plazo, ¿sí? Es muy importante que nosotros siempre como emprendedores tengamos una visión, ¿sí? De corto, mediano y largo plazo, que nosotros mismos vayamos rompiendo cada uno de esos paradigmas que tenemos, ¿sí? Es decir, visualizando siempre mucho más arriba toda esa idea que nosotros tengamos o que queramos específicamente poner en práctica, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre tengan en cuenta todo lo que se encuentra dentro del mercado, es decir, todo lo que ustedes pueden llegar a visualizar, todo lo que pueden llegar a observar, tanto de forma interna como también en el exterior, ¿sí? Cómo pueden ustedes implementar eso que ven en el exterior dentro de nuestro país, siempre teniendo en cuenta también todo lo que nosotros somos y lo que es culturalmente el país. Sí, recuerden que nosotros tenemos dentro del país un pluralismo cultural súper importante, es decir, una diversidad de culturas que se compenetran, que se compaginan y que justamente por esa mezcla cultural nos permite también trabajar dentro de nuestros emprendimientos con una mezcla de esos rasgos culturales en particular, ¿sí? Entonces es siempre muy importante que tengan en cuenta también eso a la hora del diseño de sus emprendimientos. Siempre tengan en cuenta de que nosotros no solamente visualizamos a un público, sino podemos llegar a visualizar a un público mucho más amplio, con diferentes culturas, con diferentes idiomas también y con diferentes rasgos, ¿sí? Después hablamos de la proactividad. Este también es un tema súper importante y relevante dentro de lo que sería el perfil en sí. Hablamos de que una persona proactiva es aquella que es responsable de su vida, también es una persona que toma la iniciativa y que tiene por sobre todo la responsabilidad para hacer que las cosas sucedan. Es decir, saber que él o ella específicamente puede controlar su vida, ¿sí? Y no espera a que otras personas hagan cosas o a que específicamente tomen ventajas ante una situación, sino que son personas que están seguras de lo que buscan específicamente y de que hacen por sobre todo que las cosas sucedan, ¿sí? Es importante la proactividad también dentro de los emprendimientos o cuando nosotros queremos específicamente ser emprendedores. Es importante también conocer por sobre todo nuestras debilidades y nuestras fortalezas y trabajar siempre en nuestras debilidades, ¿sí? Somos seres humanos y siempre vamos a tener debilidades. La idea es nada más que nosotros podamos reconocer esas debilidades y por sobre todo trabajar en ellas, ¿sí? Entonces, hablamos de lo reactivo versus lo proactivo. Hablábamos de que un reactivo es una persona que reacciona, que se afecta por su entorno, sin darse un entorno, o sea, sin darse cuenta específicamente de un aspecto más analítico, es decir, no analiza, ¿sí? Sino que se amolda a las cosas tal y como están, ¿sí? Sin tener el poder de elegirles. Es decir, hacia dónde va el mercado, no tengo tiempo para hacer ejercicios, o cuánto dinero puedo sacar de X cosas, o voy a ver qué pasa, estoy muy cansado, yo nunca fui bueno para esto o bueno para aquello. En cambio, a una persona proactiva que sí se conoce y no se deja llevar por lo que digan los demás, como Ceci nos decía al inicio de la clase. Es importante que nosotros confiemos en nuestra capacidad y que seamos nosotros mismos quienes podamos ser partícipes de nuestra propia motivación, ¿sí? Y no dejarnos llevar por lo que los demás dicen, ¿sí? Entonces, ¿a dónde debería ir mi emprendimiento? ¿Cómo específicamente yo puedo llegar a sacar tiempo para hacer ejercicio? ¿Qué tanto dinero quiero ganar? ¿Lo voy a hacer realidad? ¿Qué puedo hacer para tener más energía o cómo puedo mejorar específicamente un aspecto de mi vida? Es decir, esa persona se puede visualizar y puede específicamente ser su propia motivación. Como nos dice Cintia en el chat, sí, muchas veces tenemos que automotivarnos. Sí, de hecho que siempre debemos de hacerlo porque nosotros buscamos siempre
nuestra superación, y eso es importante. Y siempre les digo a mis alumnos también en la universidad que ustedes tienen que ser partícipes de su propio aprendizaje y que ustedes tienen que crecer no solamente profesional, sino personalmente, porque un buen profesional nunca va a ser bueno si no va acompañado de ser también una buena persona. Entonces, es un compartir entre ser una buena persona y un buen profesional. Todo se traduce necesariamente al ámbito laboral también. El tacto que tenemos con la gente, la estructura de trabajo, ¿sí? Nadie quiere, obviamente, tener un jefe, todos queremos tener líderes. Bueno, los líderes también son grandes personas. Entonces debemos trabajar siempre en nosotros mismos. Los emprendedores proactivos son específicamente los que deciden y mueven al mundo, mientras que el resto queda mirando específicamente lo que sucede a su alrededor. Y aquí nace la pregunta de cómo nosotros podemos ser proactivos. Y me dicen, profe, pero hay cosas en las que yo soy reactivo y hay cosas en las que soy proactivo. Bueno, pues tenemos que trabajar en lo que somos reactivos para poder específicamente modificar eso a una proactividad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de iniciar el ser proactivo? Es autoconociéndonos. Es decir, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, nunca vamos a poder aprovechar las fortalezas que tenemos y tampoco vamos a poder trabajar en nuestras debilidades. Entonces, necesariamente debemos autoconocernos, ¿sí? También debemos ser conscientes. Siempre somos conscientes o debemos de específicamente ser conscientes de todos nuestros hábitos diarios que forman parte de ese proceso al que nosotros queremos llegar o lo que queremos específicamente lograr. Entonces debemos ser conscientes de dónde estamos y de a dónde específicamente queremos ir, ¿sí? También debemos tener una imaginación creativa. Con un toque de creatividad e imaginación se pueden llegar a ideas también muy proactivas. Y nuestra voluntad propia, es decir, tomar específicamente la iniciativa y no dejar que otras personas o que otras opiniones y guíen nuestro quehacer, ¿sí? Siempre entonces es bueno que nosotros creamos también que somos buenos en lo que estamos haciendo específicamente, ¿sí? Y aquí llega un punto que desde mi perspectiva es uno de los más importantes, la importancia de ser analítico, ¿sí? Aunque muchas veces las decisiones deben ser tomadas de forma rápida, siempre se debe pensar muy bien, ¿sí? Antes de ejecutar esas ideas que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Es decir, aprender a analizar cada vez más el problema que nace, ¿sí? Y ese problema, desde luego, va a tener una raíz, es decir, de dónde nace ese problema, ¿sí? Por eso es importante mirar o visualizar ese problema desde diferentes perspectivas, ¿sí? Es decir, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la otra persona y también desde la perspectiva en general, es decir, salir del problema y ver qué tan grande es ese problema. En ocasiones, si los miramos desde nuestra perspectiva, siempre va a ser muy grande, ¿sí? Pero a veces lo miramos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la otra persona o desde afuera y decimos que el problema en el que estamos era muy fácil de resolver. Pero para poder salir de ese problema, tenemos que ser muy analíticos, ¿sí? Tenemos que tener también muchísima paciencia, tolerancia, empatía, cosas que nosotros tenemos que ir trabajando desde adentro para poder llegar a este ser analítico o también a este ser empático, a este ser tolerante, que en muchas ocasiones es difícil, pero que obviamente lo necesitamos hacer como para que nuestros emprendimientos y nosotros mismos también estemos satisfechos de lo que somos y de lo que buscamos ser, ¿sí? Entonces, una mente analítica siempre encuentra soluciones creativas dentro del caos y crea siempre alternativas. Esto significa que antes de que nosotros podamos tomar una decisión, es ideal que el emprendedor o la emprendedora primeramente se informe, por eso hablábamos de la importancia de informarnos o de mantenernos informados, ¿sí? De valorar también los pros y los contras de una decisión que nosotros podamos llegar a tomar. También realizar todos los cálculos conforme obviamente, la solución a ese problema y busquemos siempre referencias y evitemos siempre la improvisación, disminuyendo así los riesgos a fracasos o de situaciones desfavorables. Siempre es importante que nosotros podamos
evitar los imprevistos, es decir, visualizar siempre, ¿sí?, todas las perspectivas de ese problema, visualizar todas las posibles soluciones a fin de que nosotros podamos tomar la mejor decisión, ¿sí? Al hablar específicamente de la empatía, es saber cómo actuar y cómo decir las cosas. Yo creo que en el mundo en que vivimos es un mundo en el que nos falta muchísimo practicar la empatía, ¿sí? El ponerse en el lugar de la otra persona y ver específicamente cómo quizás está pasando o qué está pasando a esa persona que nosotros o que está frente a nosotros. Muchas veces eso pasa con los clientes, pasa con los proveedores y puede pasar también con otras empresas. Entonces la empatía es la habilidad que tiene una persona para comprender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, pudiendo siempre responder correctamente a sus reacciones emocionales. Es decir, para ser empáticos nosotros necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo me hubiera sentido yo si estuviera en el lugar de esa persona? Entonces solamente vamos a lograr entender por lo que está pasando esa persona o potenciar este hallazgo hacia mejores prácticas y resultados si nos ponemos en el lugar de esa otra persona. Entonces, una persona empática sabe escuchar con atención, es flexible, respeta también a su entorno, es capaz de influir o modular sobre las emociones de esas personas que se encuentran a su alrededor. También intenta comunicar o sentir y sentir aquello que sabe que, o la forma en la que puede ayudar a las otras personas, y apoya también casi incondicionalmente a cualquier ámbito que le implique. Es decir, nosotros necesariamente debemos practicar un mundo mucho más empático. Esto también nos ayuda en muchos de nuestros emprendimientos y por sobre todo también a nosotros como personas. Y aquí hablamos también de la asertividad, que es justamente la capacidad que nosotros tenemos de expresarnos o de sentir, ¿sí? Es tan importante transmitir también de forma asertiva. Eso es, creo yo, una habilidad que necesariamente la debemos practicar porque no es sencillo, ¿sí? Decir las cosas, pero sin incomodar, sin herir o por sobre todo también sin agredir los sentimientos de la otra persona. Es decir, decir las cosas de manera asertiva es específicamente expresar lo que nosotros sentimos, pero de una mejor manera y practicando qué cosa, la empatía. Aunque parezca entonces extrema, estas son las formas en las que comunicamos o las que nosotros nos comunicamos. Es sumamente importante y esto se da sobre todo en el tratamiento que nosotros tenemos con el cliente final, ¿sí? Es decir, con las personas que nosotros vamos a contactar, tanto en la parte de proveedores como también en la parte de ventas, ¿sí? El contacto final que nosotros tenemos y sí o sí vamos a reaccionar de dos formas, o la reacción pasiva o la reacción agresiva. En este caso, la reacción pasiva son las personas tímidas que a la hora de expresarse sentimientos o emociones se limitan a permanecer por lo general en silencio, ¿sí? O que por lo general buscan implementar quizás sus ideas, pero de una forma un tanto diferente, ¿sí? Y las agresivas son aquellas personas que quieren imponer específicamente su punto de vista, ¿sí? Y quieren que básicamente se haga lo que esa persona quiere o lo que esa persona piensa. Entonces, el punto intermedio entre esa reacción pasiva y esa reacción agresiva está justamente la comunicación asertiva. Es decir, ni pasiva ni agresiva, sino expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno valora, pero de una forma en que la otra persona no se sienta incómoda, no se sienta agredida o específicamente que tampoco le lastime a esa persona que está enfrente mío, ¿sí? Aquí habla de un caso de asertividad de un emprendimiento en particular. Habla de que Rosa es una emprendedora que confecciona accesorios para bebés, que recientemente un cliente le hace un pedido de un set de moños de diferentes colores y tamaños según las indicaciones, y Rosa elabora el pedido y coordina la entrega con el cliente. El mismo llega, ¿sí?,
a retirar el pedido, pero encuentra algo que quizás no era lo que le solicitó, entonces se molesta por el tiempo perdido y por no encontrar lo que esperaba. Entonces manifiesta esto de mala manera la emprendedora, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos Rosa? Nos quedaríamos callados y agacharíamos la cabeza, ya que pensábamos que quizás se olvidó de ciertos detalles del pedido que realizó, o nos ofendemos, nos molestamos y discutimos de manera agresiva con la cliente o con el cliente en particular. Entonces, ninguna de estas reacciones es lo ideal. Lo ideal es que Rosa reaccione, no a la defensiva, sino que responda de una manera asertiva. Disculpe, quizás no pude entender algunos detalles de su pedido, ya que fue todo de manera virtual, pero no se preocupe, puedo modificar y ajustar los detalles que desea para volver a entregar el pedido y esté conforme, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allí? Actuamos de manera asertiva y con empatía, logrando como resultado que una comunicación, o la comunicación asertiva. Conocemos como comunicación asertiva. Es decir, que nosotros debemos ponernos en el lugar de la otra persona y también actuar con asertividad ante millones de inconvenientes que siempre se presentan dentro del mundo emprendedor. También es importante tocar este punto de la toma de decisiones, ¿sí? A lo largo del proceso de nuestro emprendimiento, siempre vamos, ¿sí?, a toparnos con determinadas decisiones que necesariamente debemos de tomar, ¿sí? Y para que justamente estas decisiones hacen que mi emprendimiento suba o que mi emprendimiento decaiga. Entonces es importante que esas decisiones se tomen de una manera correcta. Para tomar una decisión de buena manera debemos conocer el problema, identificar las alternativas de solución que tenemos, evaluar cada una de esas opciones con sus pros y contras y establecer notas para todos, ¿sí? Y una vez que nosotros realizamos eso o escogemos la mayor nota, esa va a ser la decisión que vamos a elegir. Entonces, en nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos y a dónde vamos son siempre resultados de las decisiones que tomemos, ¿sí? O que hemos tomado anteriormente, basándonos siempre en por sobre todo en las variables que evaluamos para decidir, ¿sí? Es decir, qué parámetros tomamos o evaluamos para poder determinar esa decisión, ¿sí? Hablamos también específicamente de la resiliencia. La resiliencia como tal es un concepto de vida y es fundamental para ser exitoso. Es la capacidad de los seres humanos para adaptarnos positivamente ante situaciones adversas, es decir, hablamos de la capacidad de superar determinadas situaciones complicadas, de sobrellevar para poder avanzar o para hacer frente a esa adversidad ante la que estamos, ¿sí? Entonces, un emprendedor siempre va a pasar por situaciones que pueden llegar a sacudirlo y es allí donde debe ser resiliente para poder enfrentarlas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, la persona resiliente es capaz de superar los malos, tristes, duros o desesperantes obstáculos que la vida le pueda poner, ¿sí? O que va poniéndole dentro de su camino. Entonces, alguna vez nos llegamos a enfrentar seguro con clientes difíciles o tocamos puertas que quizás no se nos abrieron, entonces todo eso, si nosotros no somos resilientes, muchas veces podemos llegar a decaer. Entonces es muy importante poder ver la forma de salir de esa adversidad. A ver, nos dice Cintia que ella es muy resiliente y que eso le ayuda bastante, sí. De hecho, que nos va a ayudar bastante ser resilientes para enfrentar ciertas adversidades que se nos puedan dar. Y aquí llegamos a un tema también muy importante, que sería la perseverancia, ¿sí? Que sería la firmeza y la confianza que nosotros tenemos en el ser y en el actuar, ¿sí? Entonces es una persona perseverante, es decidida y continúa luchando para buscar o conseguir aquello que se propone, ¿sí? Con unos parámetros siempre realistas. Eso es también importante, que esas metas que nosotros nos pongamos sean por sobre todo muy reales, ¿sí? O sea, es decir, que las metas que me proponga yo en cuanto a aumentar, por ejemplo, mi producción en unidades sea algo real, algo que se pueda dar,
¿sí? Siempre las metas deben ser alcanzables. Y muchas veces hay personas que se ponen metas del 10% o 20% de aumento en su producción y terminan produciendo 40 o 50% más. Bueno, eso también es importante, que nosotros nos pongamos metas que yo puedo lograr y puedo superar, genial que supere, ¿sí? Pero tampoco puedo visualizar a una meta que puede ser inalcanzable. ¿Por qué puede ser inalcanzable en ese momento? Porque quizás no tenemos la infraestructura, o quizás no tenemos el recurso humano o no tenemos la materia prima como para elaborar, ¿sí? Pero que quizás en un mes o quizás en 6 meses o en un año esa meta puede llegar a ser 100% más o 200% más, siempre y cuando nosotros podamos trabajar siempre con perseverancia, ¿sí? Entonces la perseverancia no solo sirve para cumplir nuestros sueños, sino también para ayudar a levantarnos en los momentos difíciles o en aquellos en los que no encontramos fuerzas para seguir adelante. Entonces una persona puede invertir mucho esfuerzo y tiempo en algo que no produce ni va a producir ningún resultado positivo, y en estos casos hay que hacer un alto en el camino y centrar los esfuerzos en buscar nuevas estrategias justamente para alcanzar ese objetivo deseado y por sobre todo para también rescatar lo aprendido frente a los errores cometidos. Y aquí llegamos también a un punto sumamente importante, que es el liderazgo, es decir, tomar la responsabilidad de dirigir hacia dónde nosotros vamos o a dónde queremos llegar. Y esos líderes son los que desarrollan, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar las habilidades de liderazgo. Es decir, el líder está en constante capacitación, en constante interactuar, ¿sí? Siempre es importante que nosotros tengamos también esas habilidades de liderazgo dentro de nuestros emprendimientos. Recuerden que en algún momento nosotros, en todo momento, mejor dicho, nosotros lidiamos con personas y en algún momento también vamos a tener que dentro de nuestros emprendimientos manejar muchas personas. Entonces es importante siempre que trabajemos en nuestro liderazgo en particular, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta 5 puntos, ¿sí? A la hora de liderar, de que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y esto es un ejemplo que se da no solamente quizás en el mundo emprendedor, sino también se da en la familia. Las personas que tienen hijos también necesariamente deben ser líderes con los niños y deben mostrar quizás esa acción, porque si yo le digo, lee vos y yo estoy con mi teléfono, entonces no estoy reflejando yo, ¿sí? Lo que yo quiero que ese niño haga. Bueno, pasa lo mismo en todos los lugares. Si yo soy un líder, bueno, yo tengo que enseñarle a mi equipo a hacer y tengo que hacer con ellos. ¿Está bien? No necesariamente delegar y dejar que las personas hagan. El líder sabe delegar, pero también sabe supervisar, ¿sí? Entonces los grandes líderes han dirigido en base al ejemplo, mostrando siempre dedicación y compromiso con el trabajo, y por sobre todo a mantener también a su equipo motivado, ¿sí? Saber corregir, es decir, aplaudir en público y corregir siempre en privado. Eso es súper importante, saber corregir en privado. También tener una visión a futuro. Esa visión debe ser específica, medible y relevante, ¿sí? Imaginarnos siempre un mejor mañana, tener esa visión de futuro amplia, ¿sí? Y construir nuestro camino en base a esa visión. Por eso es tan importante que cuando los emprendedores llegan, nosotros les decimos, bueno, vos tenés misión, tenés visión, tenés valores de tu emprendimiento. Bueno, ¿por qué siempre hacemos esa pregunta? Porque es importante que los emprendimientos tengan misión, tengan visión y tengan valores, porque es a donde nosotros vamos y cuál es el camino que vamos a recorrer para llegar a esa visión, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante clarificar todo eso dentro de sus emprendimientos. También la importancia de la persuasión o de utilizar siempre esa persuasión. El arte de persuadir, ¿sí? Tener por sobre todo el gran poder de convencer a un grupo de personas, ¿sí? De que esas personas se encuentran en el camino correcto y que vale la pena conseguirlo, conquistar también el corazón de los miembros y saber por sobre todo también los deseos y emociones de las personas y atacar esos puntos y lograr también el objetivo. Es muy importante también ser empáticos, ser responsables y por sobre todo también la integridad, ¿sí? Un líder siempre tiene que recurrir a la justicia, a la ética y a la moral como base, ¿sí? De ese
trato al equipo o de ese trato al grupo de trabajo en particular. Entonces el líder siempre va a ser responsable también de proteger específicamente la relación con el grupo, ¿sí? Basado siempre en valores. Es importante por eso también los valores y la estructura de trabajo que seguimos. Y aquí hablamos del trabajo en equipo, ¿sí? Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas y también de complementarse para lograr los retos individuales. Entonces es muy importante que nosotros podamos saber trabajar en equipo. Yo creo que es una habilidad también el trabajo en equipo. Es muy importante poder o tener la habilidad de, por sobre todo también quizás ser empáticos dentro de ese grupo de trabajo, porque el trabajo en equipo es aprender un poco a pensar de forma grupal, a no ser muy individualistas, y es, yo creo, la base también de un buen líder, ese trabajo en equipo o de todo emprendimiento, porque recuerden que nosotros en el emprendimiento no estamos solos, nosotros estamos en un equipo donde hay proveedores, donde yo también específicamente tengo personas que me ayudan, por ejemplo, tengo el delivery que me lleva los pedidos, o tengo la persona que me ayuda a empaquetar los pedidos, ¿sí? Todos son colaboradores y necesariamente yo debo tener debo tener también esa empatía, esa responsabilidad y sobre todo también tengo que saber delegar, que es sumamente importante. Entonces, trabajo en equipo no significa que todos colaboren en todas las tareas, más bien es todo lo contrario, que cada persona debe tener un rol en específico y debe asumir responsabilidades. Y esto es importante para mantener también el buen ambiente laboral y evitar los conflictos, ya que en caso de cometer algún error se debe identificar de forma individual para saber quién fue el que falló y así corregirlo. Es importante también que, de hecho, todos sepamos hacer todo, pero no específicamente para hacerlo, sino que para cuando que una persona falte, para el día en que una persona falte, entonces podamos estructurar y seguir produciendo, por ejemplo, en ese momento, pero siempre tenemos que hacer también un manual de funciones o un manual de estructuras de quién va a hacer cada cosa para que también esa persona tenga la responsabilidad dentro de esa estructura de trabajo en sí, ¿sí? Y también hablamos de la equidad y de la igualdad, o equidad e igualdad, que sería sumar a todos y todas. Existen entonces emprendedores y emprendedoras, no hay actitudes ni capacidades que respondan únicamente a hombres o únicamente a mujeres, porque la realidad es que todas las personas somos iguales y también merecemos específicamente el mismo respeto por parte de todos, ¿sí? Entonces, en el tejido de las sociedades existen siempre ciertos grados de discriminación que se hacen entre hombres y mujeres que no dispongan de las mismas oportunidades o de los mismos derechos. Entonces, esto se ve principalmente a ciertos estereotipos que se crean como limitantes. Entonces, ¿qué hablamos o a qué nos referimos al hablar de estereotipos? Son impresiones o perjuicios o etiquetas que son creados de manera generalizada y que se le atribuyen a personas o a grupos sociales y muchas veces preconcebidos y sin unos fundamentos teóricos en particular. Y hablamos también de lo que sería específicamente la igualdad de género, es decir, de saber, de estar específicamente o de conocer todos los aspectos de las personas, no solamente del emprendimiento, sino también de la vida cotidiana, a fin de colaborar con estos estereotipos que limitan el futuro entre hombres y mujeres. Entonces no significa que hombres o mujeres tienen que convertirse en lo mismo, pero sí que sus derechos no dependen del sexo de su nacimiento, sino que del género o del género de su elección, sino que esos derechos son para todos por igual, ¿sí? Entonces la destrucción de esa barrera hace también que tanto hombres como mujeres sientan que son capaces de realizar también cualquier tipo de actividad. Entonces garantizamos también así la participación de hombres y mujeres por igualdad en la toma de decisiones, aprovechando también la capacidad, el conocimiento y las virtudes que todos tenemos. Esto es muy importante también a la hora de yo seleccionar quizás las personas que van a trabajar conmigo, ¿sí? Visualizar qué capacidades, qué actitudes tienen y no mirar específicamente si es hombre o mujer, sino mirar en qué va a colaborar en ese emprendimiento, en qué me puede ayudar a mí, en qué puede ayudar a esa empresa, ¿sí? Y también es importante que emprender
¿sí? En un rubro en particular no depende del sexo o del género de la persona, sino que depende de la motivación y de lo que esa persona busca dentro de ese emprendimiento, ¿sí? Entonces, con esto llegamos al final de la clase del día de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, o si quedó claro los temas que tocamos hoy. Hoy vimos todo el desarrollo de la unidad 1. Ustedes tienen ya también los tutoriales dentro de la plataforma, pero la clase es adicional para cualquier consulta que ustedes tengan. Me gustaría escucharles un poco, a ver si alguien tiene alguna consulta. Pueden usar el chat las personas que están en su lugar de trabajo, que no pueden habilitar sus micrófonos. A ver, Ceci, Cindy, Daisy. Hola, profe, ¿Qué yo quería tal? hablar un poquitito Adelante, Patricia, te escuchamos. con respecto al último punto que estabas mencionando sobre el tema de igualdad y de género. En realidad, yo no veo una discriminación, profe. Yo ya tengo muchos años en el mercado laboral y soy profesional independiente. Yo soy ingeniera y hago fiscalización de obras y no veo ese tipo de situación. Es más, se le da oportunidad a las mujeres y se les respeta. Yo llegué a estar en una obra donde estaban más de 20 equipos de trabajo de hombres y yo era la única mujer. Y sin embargo, en todo tiempo he visto respeto, en todo tiempo he visto que se me daba lugar. No hubo ningún momento de esa discriminación. Entonces yo creo que más depende el tema del trabajo de la capacidad de cada uno, porque yo no veo mujeres que cargan bolsas de cemento, pero no es porque se le discrimina a una mujer, sino porque la condición física de la mujer no le da. El hombre físicamente es más fuerte. Entonces, eso nomás quería agregar y aclarar un poco. Qué gusto, Patricia, escucharte. Me alegra mucho saber que dentro del lugar en el cual estás trabajando y por sobre todo hace tanto tiempo, que puedas justamente mostrar tus habilidades o que vos te puedas sentir parte del equipo, porque yo creo que ese el sentirse parte del equipo o de que específicamente nadie, nadie sea más que nadie o nadie se sienta inferior a nadie es súper importante dentro del lugar de trabajo, ¿verdad? Yo creo que es una habilidad súper importante que nosotros también siendo parte de esa organización podemos llegar a, no sé, a motivar dentro del lugar de trabajo. Así como nos contaba Patricia, que ella nunca tuvo problemas dentro de su lugar de trabajo. Hay personas que sí lo tuvieron, ¿verdad? O sea, por eso es importante que nosotros podamos conocer también, quizás Patricia tiene esa habilidad de empatía, ¿se acuerdan? De responsabilidad, de trabajo en equipo que habíamos mencionado. Y eso hace que ella resalte y se integre plenamente al equipo de trabajo. Por eso también es importante que nosotros siempre trabajemos en nosotros mismos y que en ese trabajo de nosotros mismos podamos ser siempre mejores personas para poder estar siempre bien dentro del lugar en el cual nos estamos desempeñando. Gracias, Cintia, dice que estuvo muy buena la clase y espero realmente que a todos les haya gustado. Nos vamos a encontrar para el desarrollo de la unidad 2, probablemente mañana o pasado les voy a específicamente mandar de nuevo el enlace en el grupo para que podamos reunirnos una vez más para poder analizar los temas que nos tocan. Les deseo que tengan excelente resto de jornada y nos encontramos muy pronto, ¿sí? Les mando un gran abrazo a todos en la distancia. Gracias, profe, por tu tiempo. Igualmente a ustedes por escucharme. Gracias, profe. Que tengan lindo día. Gracias, Gracias. profe. Chao. Adiós.